7 de marzo del 2022. Meditación del Evangelio. Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, era forastero, y me alojaron, estaba desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, preso, y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te alojamos, desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer, tuve sed, y no me dieron de beber, era forastero, y no me alojaron, estaba desnudo, y no me vistieron, enfermo y preso, y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario breve. San Juan de la Cruz dejó escrito: al atardecer de la vida serás juzgado por el amor. La asignatura fundamental en el último examen de nuestra vida será el amor al prójimo. Nos jugamos el ser o no ser de nuestra existencia, el sentido o sin sentido sí en nuestro vivir. Pero no es un examen para memorizar, es para practicarlo y vivirlo cada día. Lo que hagan por el prójimo, lo hacen por mí. Vengan, benditos. No es un evangelio para comentar, sino para meditar, para meterlo dentro de nuestro corazón y sobre todo para vivirlos. Reflexión bíblica. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. En esta hora de la parusía final, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y, como parte de ella, vendrá con todos los ángeles que son sus ángeles, como ornamento suyo y como ejecutores de sus órdenes. Todo ello indica, dentro del género apocalíptico, la grandeza de la majestad con que Cristo realizará aquel acto, lo que no excluye, naturalmente, la realidad de esta presencia de los ángeles. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. En el uso rabínico de casos de separación, a la derecha se pone siempre lo mejor. Por cuanto los pecadores conocerán sus delitos y los justos verán patentes los frutos de su justicia que les acompañaron hasta el fin. Se llaman ovejas los que se salvan, por la mansedumbre con que aprendieron de aquel que dijo: aprended de mí, que soy manso, y por cuanto estuvieron dispuestos hasta sufrir la muerte, imitando a Jesucristo, que como oveja fue llevado a la muerte. Los malos, en cambio, son llamados cabritos, los que trepan los más ásperos peñascos y caminan por sus precipicios. La Sagrada Escritura suele designar la sencillez y la inocencia con el nombre de oveja. Bellamente, pues, se designan aquí los elegidos con este nombre. Sin embargo, el cabrito es animal lascivo, que en la ley antigua se ofrecía para víctima de los pecados. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Porque tuve hambre,
y ustedes me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, era forastero, y me alojaron, estaba desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, preso, y me vinieron a ver. Y hay que notar que lo que menciona Jesús, son las 7 obras de misericordia, las cuales, cualquiera que tenga cuidado de cumplirlas, merecerá alcanzar el reino preparado a los escogidos desde el establecimiento del mundo. Pues en un sentido místico observa las leyes del verdadero amor, quien al que tiene hambre y sed de justicia le alimenta con el pan de la palabra, o bien le da de beber la bebida de la sabiduría, y el que recibe en la iglesia al que anda errante por el pecado, y el que admite al que está enfermo en la fe. Los justos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer, sediento, y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero, y te alojamos, desnudo, y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte. Los santos, pues, que obraron obras derechas, recibieron en premio de sus obras rectas, la derecha del Rey, en la cual está el descanso y la gloria. Y a causa de su humildad se proclaman indignos de alabanza por sus buenas obras, no por haberse olvidado de aquello que hicieron, pues él mismo les muestra su compasión en los suyos. Dicen esto ciertamente no desconfiando de las palabras del Señor, sino pasmándose de tan extraordinaria excelencia y de la grandeza de su majestad. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Libremente podemos entender que Jesucristo hambriento es alimentado en todo pobre, y sediento saciado, y de la misma manera respecto de lo otro. ¿Por qué los llama pequeños? Por lo mismo que son humildes, pobres y despreciados. Y dice mis hermanos, recordándonos que nos dijo: son hermanos míos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Así como había dicho a los justos: vengan, así también dice a los injustos, malvados y crueles: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Los que se apartan de Jesús, caen en el fuego eterno, el cual es de distinta naturaleza del fuego de que hacemos uso, pues ningún fuego es eterno entre los hombres, y ni siquiera de mucha duración. Y tengamos presente que no dice que el reino está preparado, en verdad, para los ángeles, mas sí que el fuego eterno lo está para el diablo y para sus ángeles. Porque por lo que a él toca, no ha creado a los hombres para que se pierdan, pero los que pecan son los que se unen con el diablo, para que, así como los que se salvan son comparados a los ángeles santos, de la misma manera sean comparados a los ángeles del diablo los que perecen. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer, tuve sed, y no me dieron de beber, era forastero, y no me alojaron, estaba desnudo, y no me vistieron, enfermo y preso, y no me visitaron. Así es, como los malos hombres, abandonaron la misericordia, y no en un solo concepto, sino en todos. Porque no tan solo no dieron de comer al hambriento, sino que tampoco visitaron al enfermo. Nótese que Jesús no está diciendo estaba en la cárcel y no me sacaron, enfermo y no me curaron, sino dice, no me visitaron, no se acercaron a mí. Todas estas cosas, por tanto, bastan para sufrir la pena del infierno. Además, ninguna de las cosas que pedía Jesús era difícil dar, tampoco lo es hoy. Era un poco de pan porque tenía hambre, era darse cuenta de la miseria pues era pobre, era sentir compasión de la naturaleza, pues era hombre, era el deseo de alcanzar lo que se prometía, tan deseable como el reino, era sentir la dignidad del que recibía, pues era Dios el que recibía por medio de los pobres, era un trato con honor, porque se dignó recibir de mano de los hombres, lo justo que era dar, pues recibía de nosotros lo que es suyo. Sin embargo, los hombres ante todas estas cosas estuvieron cegados por la avaricia. Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos a su vez, le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? No es menos cierto, que es propio de los hombres malos, excusarse, dar a entender que no tienen culpas, o que son leves y pocas las faltas, y esto mismo lo indica la respuesta de Jesucristo.
Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Queriendo demostrar que las acciones buenas de los justos son sublimes, y que las culpas de los pecadores no lo son. Dice Jesús, mis hermanos verdaderamente, los que son perfectos, son sus hermanos. Finalmente dice Jesús, estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La sentencia que se da es eterna. Los malvados irán al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna, el castigo será eterno. La palabra cobra un espantoso realismo, sin atenuación alguna posible, en este contexto. Los unos y los otros tienen un destino igualmente eterno. Eso sí, algunos irán por la derecha y otros por la izquierda. Conmigo lo hicieron. Yo soy el Señor, repite Dios en la primera lectura de hoy, como rúbrica a los preceptos sobre el amor práctico y cotidiano con el prójimo. Yo soy el Señor. Él es quien ve nuestra conducta, que nos cuida y cuida de la vida de todos, exigiendo que se respete y se socorra, de suerte que seamos santos con su misma santidad. Conmigo lo hicieron, repite Jesús en el Evangelio. Es el Rey que no vemos en cada uno de nuestros hermanos más pequeños, pero en ellos le podemos socorrer, servirle o quizás ignorarle. Canta el salmista, quien como el Señor, que yace como cualquier desvalido al borde del camino y se deja mirar con indiferencia o con misericordia. Él se sentará en el trono de su gloria. A su lado colocará a cada uno de nuestros hermanos más pequeños y a cuantos la actitud gratuita de compartir el pan, el agua y los bienes les haga sentirse importantes en su corazón y en el corazón de Dios. Hoy comienza mi vida eterna, si te amo como a mí mismo, hermano en Cristo, hermano Cristo. Oración. Señor misericordioso, tú que lloras con nosotros y que rompe con tu mirada la dureza de nuestro corazón. Tú que lloras por nosotros y con nosotros y que has venido a nuestra humanidad desnudo y humillado, pobre y enfermo, solo y rechazado. Tú eres el que carga con nuestro pecado desde la primera caída que nos hizo miserables y desgraciados. Tú enjugarás nuestras lágrimas, tiernamente, hasta la última lágrima, hasta cambiar en gozo de salvación el llanto de la humanidad entera. Haznos capaces de recibir y dar tu divina compasión. No permitas que pasemos a tu lado sin mirarte, no dejes que vivamos a tu lado sin reconocerte y amarte. No permitas que juzguemos a los demás con nuestra medida tacaña y falsa, sino con la tuya, tan paciente y abundante, hasta que nos sintamos deudores de todos, deudores de una caridad cada vez mayor, de una ternura sin límites. La paz de Cristo Jesús viva en sus corazones. Amén.